Hola y bienvenidos a la segunda parte de nuestro tema de distribuciones y variables aleatorias. Ahora vamos a dar inicio a distribuciones continuas de probabilidad. Entonces vamos a dar un repaso a lo que era una variable continua. Sabemos que las variables continuas, como habíamos mencionado, están asociadas o generalmente habíamos visto un poco que son aquellas que se generan en experimentos estadísticos y vienen asociadas a mediciones. Mediciones de tiempo, mediciones por ejemplo de peso, como habíamos mencionado en el caso anterior, y por consiguiente, estas variables aleatorias continuas tienen unas características muy interesantes. La variable aleatoria continua o la VAC sabemos que tiene una peculiaridad y esta peculiaridad, es que la probabilidad de tomar exactamente un valor es cero. ¿Y esto por qué se debe? Bueno, el motivo es porque podríamos verlo que la probabilidad de encontrar un valor o un elemento definido o dado se podría ver como de, infinésima. Es decir, volviendo a un ejemplo que habíamos visto en un momento determinado, si, si yo tengo un espacio definido como una cuerda y yo le digo a usted que esa cuerda tiene un punto de quiebre definido o un punto en donde esta cuerda es más débil que todas y le digo a usted que trate de encontrar el punto de quiebre de esa cuerda y es una cuerda que mide 50 centímetros, la probabilidad de que usted encuentre ese punto de quiebre es de qué? Es de cero. ¿Por qué? Porque es un espacio infinito. Entonces esa es la peculiaridad con la que lidiamos en los espacios continuos. ¿Por qué? Porque esta cuerda es un espacio de qué? Una medición métrica. Y eso es algo característico de las distribuciones continuas tomadas de experimentos estadísticos en variables aleatorias continuas. Así pues, continuando con esta temática, sabemos que en el caso continuo, lo que se busca es identificar la posibilidad o cuán probable es que una variable tome un valor en un intervalo. Es decir, que este intervalo puede estar abierto o cerrado. Y esto es diferente que en las variables aleatorias discretas, en donde sí era pertinente tomar en cuenta el estado del intervalo. Y nosotros tenemos una fórmula o una representación simbólica, como lo podemos ver de acá. Así pues, esta representación nos permite llegar a una interpretación. Esta es conocida como que como la fórmula de densidad de probabilidad y es la contraparte de algo que ya habíamos visto, de la probabilidad de masa de las discretas. Y esta es la contraparte en el sentido porque primero estamos en el caso continuo y segundo porque es un valor en un intervalo, es decir, porque estamos trabajando en un intervalo continuo y no lo estamos llevando en una asociación de un valor a un número, que es lo que realizamos en el caso de las discretas. Interesantemente, en este caso, y vamos a hacer una referencia, es que la PDF también puede ser representada gráficamente. Y viendo el intervalo, eh, o lo podemos representar como un área bajo la curva. De hecho,
nosotros podemos ver el intervalo o representarlo como el área o el espacio bajo la curva. Este espacio, a la hora de visualizarlo, y más adelante podemos hacer una referencia y retomando un poco cálculo en tiempos pasados, este espacio bajo la curva puede ser calculado de diferentes maneras. Evidentemente, a la hora de trazar figuras geométricas, podríamos pensar que aquí podríamos dibujar cuadrados, o mientras más pequeños podríamos dibujar otro tipo de figuras y calcular un área, aquellos cuadrados de Riemann. Y esta área bajo la curva sí tiene que cumplir ciertos preceptos que, al ser un área bajo la curva, primero debe ser positiva y en segundo lugar tiene que definitivamente estar por encima del eje X. Así pues, sabemos que cuando la variable o la variable puede adquirir cualquier valor del intervalo, es decir, puede ir de menos infinito a más infinito. Y en este caso, lo que se realiza es una normalización. Cuando la variable es normalizada, se iguala a 1. Eso es un precepto también. Y es muy parecido a esas corolarias o preceptos que deben cumplir estas funciones de densidad. Otra cuestión es que la función se representa en términos de x, y al estar representada en términos de x, incluyendo los límites, entonces como está determinada en términos de x, incluyendo sus límites, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos una función determinada en estos casos dado x. Y esto, digo, en este caso, al menos una función determinada en x, porque más adelante vamos a tener funciones en donde yo tengo f de x y g de y. Pero eso va a ser en los casos, o g y h, en los casos de probabilidades conjuntas. Al menos en este momento yo tengo la definición de f de x y entonces determinada para x, limitada o dando unos límites definidos para la variable x. Así pues, entonces vamos a trabajarlo o a clarificar esta situación con un ejemplo. Entonces, en este caso, yo tengo una integral y la tengo para el punto 1. Entonces, esto o este ejemplo lo resolvemos ¿con qué? De una manera muy sencilla. X elevado a la n más 1 entre n más 1. Esto es la fórmula canónica o la manera más sencilla de hacerlo. En este caso, entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo es llegamos a la resolución de que esta integral la resolveríamos de una manera muy sencilla. Entonces, en este caso, como ya tenemos el x al cuadrado entre 3, lo que hacemos es que sencillamente el n más 1, es decir, 2 más 1, que es un 3, lo pasamos a multiplicar, dejando entonces sencillamente un x al cubo en el numerador y un denominador de 9. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso acá? Evidentemente tenemos que llevar a cabo,
tenemos que llevar a cabo tenemos que probar nuestros límites y entonces, o los valores del rango, y entonces evidentemente tenemos que es x cúbico entre 9, como les había comentado, y probando el 2 y el menos 1, evidentemente aquí en este caso sería el primer valor menos, o el segundo valor, perdón, b menos a, o como indica en este caso más bien b, sí, b menos a, y entonces b menos a, pero como es negativo y elevado al cubo, nos resulta en un positivo. Y entonces 9 sobre 9 es igual a 1. Ahora, este problema nos plantea una pregunta muy interesante. No solamente nos pregunta qué es, tenemos que determinar la primera, tenemos que verificar el primer intervalo, sino que también nos hace una segunda pregunta, un punto 2, que es comprobar si es realmente el segundo planteo. En otros casos, si es cero, en otros casos. Y entonces se utiliza otro intervalo de valores. Se utiliza la misma integral y tenemos un intervalo de valores 0 y 1 y claramente realizamos la verificación y comprobamos que esto es cierto. Una integral bastante sencilla en ese caso. Ahora llegamos a este caso en donde nos introducen el tema de la distribución acumulada. Entonces, en esencia, la CDF, por sus siglas en inglés, la distribución acumulada, eh, lo que nos da es el área bajo la curva de la PDF. ¿Entre qué? Entre dos puntos determinados, es decir, entre A y B, ese espacio existente entre esos dos puntos. Y lo que va es en aumento a partir de cero. ¿Para qué? Para valores pequeños hasta llegar a un valor de 1. Y entonces, para valores altos de x. Entonces, lo que es un valor creciente. ¿Esto por qué? Porque a medida que x se aproxima al infinito negativo, por ejemplo, cuando tenemos una función normalizada que va de menos infinito a infinito, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que no hay una posibilidad de encontrar valores de x. ¿Por qué? Porque es sumamente bajo. Pero si la PDF está, si lo que tenemos es un x que lo que tiende es hacia el infinito positivo, ¿qué tenemos en este caso? Esto implica que hay una correspondencia de un x llegando más bien hacia una posibilidad o una probabilidad de encontrar valores o de encontrar un valor que tienda hacia 1. Y eso lo que tiene es que vamos a encontrar valores que en vez de ir hacia el infinito, vamos a tener valores finitos. Es decir, mientras más positivos o mientras más cercanos hacia ese límite superior, más probable es que encontremos un valor cercano a lo que estamos buscando. Por eso, mientras más hacia arriba, nuestra probabilidad más, más certero o más hacia ese valor esperado es lo que nosotros, lo que nosotros estamos buscando. Así pues, hay otra observación importante y viene relacionada con esta fórmula. Muchas veces es el cálculo de la PDF es una de las primeras cosas que uno realiza. ¿Por qué? Porque la PDF es lo que estamos tratando de obtener, es la probabilidad de un X o de
puntos en el tiempo, o por ejemplo en el caso de una probabilidad de tipo exponencial o de observaciones. Y por lo tanto existe una relación relativamente cercana, como podemos ver, entre la PDF y la CDF. La, la acumulada corresponde a la integral de la función de densidad. Y entonces yo sé que la PDF es la derivada de la acumulada. Y es esto lo que nos está diciendo acá. La derivada de la f de x me da a mí la acumulada. Eso se vuelve más relevante cuando vemos, por ejemplo, otros tipos de distribuciones, como por ejemplo la exponencial, que uno obtiene los valores de de la distribución de probabilidad, la PDF, y a partir de ese valor usted puede obtener la distribución acumulada. Así pues, en este caso tenemos un ejemplo relativamente interesante, y lo que nos presenta acá es muy similar a aquella situación en casos anteriores, en donde lo que tenemos que encontrar es más bien una función. Es esta f de x. Y la idea de obtener esta f de x es, ¿por qué? Porque en este caso es un proceso secuencial. Primero yo debo encontrar la función que debo determinar encontrando los límites o estos valores que serían menos 1 y x. Y luego, posteriormente, a partir de o utilizando estos los enunciados anteriores, yo debo realizar una prueba de unos intervalos definidos a priori. Entonces, esos intervalos definidos a priori, a partir de una función fx, que los intervalos me los están dando acá, es x entre 0 y 1, yo puedo calcular que una función acumulada o cumulativa. Y entonces, ¿qué me está diciendo eso? Eso me permite a mí identificar los valores, primero, los de PDF, los valores de los diferentes puntos que van entre 0 y 1, y esos valores me permiten a mí determinar el rango o el área bajo la curva, que es la acumulada. Este es un proceso que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la representación gráfica o las visualizaciones de la PDF y la CDF es bastante útil. Nuevamente, yo puedo utilizar las representaciones gráficas de manera muy similar a como lo habíamos hecho en las VAT, o sea, en las variables aleatorias discretas. ¿Por qué? Porque yo puedo realizar interpretaciones del comportamiento de mi distribución. Y eso a mí me sirve mucho para determinar, por ejemplo, en primer lugar, o hacer un análisis de cómo está, si está en aumento o está en disminución, y también para hacer una determinación a manera preliminar, si yo no tengo una idea de qué tipo de distribución estoy teniendo. Por ejemplo, si es una distribución normal, si es una distribución exponencial o si es una distribución gamma, entre otras. Y eso es sumamente útil. Yo también puedo utilizar las visualizaciones
para realizar o llevar a cabo el cálculo de las áreas bajo la curva. Por ejemplo, a la hora de hacer las representaciones gráficas de las distribuciones acumuladas, yo también podría utilizar enfoques como las sumas las sumas de derecha e izquierda de rectángulos de Riemann. Y eso es algo que me sirve a mí para aproximar el área bajo la curva. Esto es una manera también un poco distinta a lo que hemos estado viendo. Generalmente hemos estado usando los puntos y calculando el área, pero a punta de la representación visual también podría hacerse. Era algo que vimos en cálculo en un momento dado. Y las representaciones o las sumas de los cuadrados de Riemann es una manera de calcular el área. Entonces, las visualizaciones definitivamente de la CDF, de nuevo, me da mucha información, no solamente acerca del área, sino también para determinar el tipo de distribución. Finalmente, es interesante determinar o analizar que existen otros cálculos y yo puedo utilizar el límite superior para calcular la CDF. Esto es útil, ¿por qué? Porque esto es un truco que a mí me puede servir bastante. Esto es parecido o es homólogo, podríamos verlo, a una especie de cálculo del complemento. Y a diferencia de la VAT o de la variable aleatoria discreta, aquí es indiferente si yo tomo en consideración los extremos del intervalo. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, yo aquí estoy restándole el valor, el valor del límite a 1 y eso me estaría dando, por ejemplo, el valor de la CDF, de la distribución acumulada. Ahora, en la VAT sí es importante que ustedes, y esto es una acotación para terminar el tema de distribuciones de probabilidad, tienen que tomar en consideración que, por ejemplo, si el intervalo es cerrado, es decir, le están dando a usted la condición de que es menor o igual, usted debe tener la precaución de que si la pregunta, por ejemplo, le indica esta restricción, usted la debe, no la debe ignorar. Por ejemplo, si le dicen algo como si a lo sumo 3 terminales transmiten datos, usted debe calcular, por ejemplo, la P de 1, la P de 2 y la P de 3 y sumar estas. Esa sería la CDF en un problema discreto. Y posteriormente, si le preguntan que la probabilidad de que 4 o más transmitan datos, entonces ahí tiene que ser 1 menos y esa probabilidad acumulada de P1 más P2 más P3. Es decir, tiene que incluir todos esos elementos. Y ese es el tipo de consideraciones que uno no debe olvidar, porque de lo contrario puede caer en problemas de un cálculo erróneo, perder una probabilidad, un valor de probabilidad o una distribución y tener una pregunta equivocada. Entonces, con eso hemos terminado el tema de distribuciones de probabilidad, tanto discretas como conjuntas, y el siguiente tema que tendremos a mano va a ser probabilidades conjuntas. Espero que hayan disfrutado este video y que estén muy bien.